Ha sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Mi padre justificó robarme diciendo que era para hacerme más fuerte. Hoy le dije que su lección funcionó y que soy lo suficientemente fuerte como para dejarlo afrontar sus consecuencias. Hola a todos. No soy de exponer mi vida. De hecho, he pasado los últimos 10 años construyendo murallas tan altas que a veces ni yo mismo sé lo que hay al otro lado. Pero hay un peso que ya no puedo cargar solo, y escribirlo, aunque sea para extraños en internet, se siente como el único acto de respiración que me queda. Mi santuario, mi apartamento, siempre ha sido un reflejo de mi mente. Ordenado, minimalista, predecible. Lo diseñé yo mismo, un espacio abierto, donde la luz fluye sin obstáculos. Las paredes son de un blanco nítido, los muebles de líneas puras y funcionales. No hay nada superfluo. Cada libro en la estantería está catalogado. Cada utensilio de cocina tiene su lugar exacto. Es el control absoluto que me fue arrebatado a los 19 años y que he pasado una década recuperando con sangre, sudor y una disciplina casi monástica. Anoche, a las 2:17 de la madrugada, ese control se hizo añicos. El sonido estridente del teléfono perforó el silencio. Nunca suena a esa hora. Mi corazón se martilló contra mis costillas, un presentimiento helado recorriéndome la espalda. Era mi tía Marta. Su voz, normalmente un torbellino de energía y drama controlado, estaba rota en 1000 pedazos. Javier, es tu padre, sollozó. Ha sufrido un infarto. Tienes que venir al hospital. Es grave. Colgué. Me quedé de pie en medio de mi sala de estar perfectamente ordenada y por un instante consideré la posibilidad de no hacer nada, de volver a la cama, de fingir que la llamada nunca existió, que solo era el eco de una pesadilla, porque el hombre que yacía en una cama de hospital no era mi padre. Era un fantasma, un acreedor de mi juventud, el arquitecto de mi ruina. Pero la obligación, esa estúpida y pesada cadena que llamamos familia, esa que se te enrosca en los huesos desde niño, me arrastró fuera de mi fortaleza y me lanzó de nuevo al caos. El pasillo del hospital olía a antiséptico, a miedo y a café quemado. Mi familia estaba allí, un pequeño círculo de buitres con rostros compungidos, agrupados bajo la luz fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Vi a mi tía Marta, secándose lágrimas que parecían más de frustración que de pena. Vi a mi tío Ricardo, con el ceño fruncido, mirando su reloj caro como si la muerte de su hermano fuera un inconveniente en su agenda. Y vi a mis primos, intercambiando miradas que yo conocía demasiado bien, miradas que calculaban, que medían, que se preguntaban cómo afectaría esto a la herencia que no existía. Las miradas cayeron sobre mí en cuanto entré. Yo, el hijo pródigo que se había distanciado. Yo, el ingeniero exitoso con su propio apartamento y su vida hermética. Yo, la billetera. ¿Tardaste en llegar? Fue lo primero que me dijo mi tía, un reproche envuelto en un susurro tembloroso. No respondí. No tardó en aparecer el médico, un hombre de aspecto cansado con una bata blanca impecable. Se dirigió a mí, ignorando a los demás. Supongo que mi traje y mi cara de pocos amigos me delataban como el que tomaba las decisiones. ¿Familia del señor Aguilar?, preguntó, aunque sus ojos no se apartaron de los míos. Asentí. Su padre ha sufrido un infarto masivo, una oclusión de la arteria coronaria descendente anterior. Para que me entienda, la parte más crítica de su corazón ha muerto. Lo hemos estabilizado, pero es una solución temporal. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. La única opción viable a largo plazo es un trasplante. Sin él, siendo optimistas, no le quedan más que unas pocas semanas. Y debo ser franco, el coste es considerable. Considerable. Qué palabra tan elegante, tan clínica, para decir imposible. Las apuestas estaban sobre la mesa, una pila de fichas manchadas con la vida de un hombre al que despreciaba. Me aislé en una esquina, dándoles la espalda a todos. Necesitaba un momento para que el eco de esas palabras dejara de retumbar en mi cabeza. El murmullo de mi familia se sentía como el zumbido de moscas, un ruido de fondo para mi propia tormenta interna. ¿Cuánto costaba una vida y cuánto valía la mía? Porque sabía, con una certeza absoluta, que cualquier intento de salvarlo implicaría mi propia destrucción. No es la primera vez que la historia se pone así de fea, y por experiencia les digo que a partir de aquí solo empeora. Si quieren ver hasta dónde puede llegar la miseria humana, suscríbanse.
porque el abismo apenas empieza a devolver la mirada. Fue mi tía Marta, cómo no, la que se acercó. Su perfume floral, demasiado dulce, invadió mi espacio. Javier, suplicó agarrándome del brazo con unos dedos sorprendentemente fuertes. Él es tu padre. Cometió errores, lo sabemos todos, pero sigue siendo tu padre. Eres el único que tiene una buena posición, el único que puede sacarnos de esto. Tienes que hacer algo, por favor. Su tacto me quemó. Aparté el brazo con suavidad, pero con firmeza. La miré, y por un segundo, ella vio al chico de 19 años, al que encontraron llorando en un apartamento vacío con una orden de desalojo en la mano y el teléfono cortado. Pero ese chico estaba muerto y enterrado bajo 10 años de facturas pagadas a tiempo. «Veré qué se puede hacer», respondí, con una frialdad que ni yo mismo reconocí. No era una promesa, era una forma de ganar tiempo, una forma de posponer la ejecución. A la mañana siguiente, conduje hacia el banco. El silencio en el coche era total, un vacío que llené con los fantasmas de hace 10 años. El recuerdo no era abstracto, era físico. Podía sentir la textura barata y áspera del papel de la orden de desalojo. Podía oler el polvo y la desesperanza del apartamento vacío. Podía escuchar el eco de la voz de mi padre en el teléfono, días antes de que lo cortaran, diciéndome: «La vida te está dando una lección, Javi. Esto te hará un hombre. Esto te forjará el carácter». Me forjó, sí. Me forjó en acero y hielo. Me senté frente a un gestor de préstamos, un joven llamado Alejandro que sonreía demasiado y olía a una loción cítrica muy cara. Irradiaba una confianza optimista que me resultó casi ofensiva. Le expliqué la situación con la distancia de un cirujano, hablando de un tumor. Préstamo médico, urgente, por un valor de $300,000. Lo dije sin pestañear, como si hablara del clima. «Por supuesto», dijo Alejandro, con esa sonrisa de «yo puedo solucionarlo». Es una cantidad importante, pero para una emergencia médica de este tipo, y con un perfil como el suyo, deberíamos encontrar una solución viable. Déjeme ver sus datos. Sus dedos volaron sobre el teclado. Por un momento, una parte estúpida y diminuta de mí sintió una chispa de falsa esperanza. Quizás el pasado se había borrado. Quizás 10 años de ser un ciudadano modelo habían limpiado la mancha. La sonrisa de Alejandro se desvaneció lentamente. Primero fue una ligera arruga en la frente, luego un parpadeo confuso. Se inclinó más cerca de la pantalla. Finalmente, levantó la vista y su expresión era una mezcla de lástima y desconcierto profesional. Carraspeó. «Señor Javier, ¿verdad?», tartamudeó. Asentí. «Hay un problema grande». Giró la pantalla de su monitor hacia mí y allí estaba mi nombre, mi número de seguridad social, y junto a él una serie de alertas rojas que parpadeaban como las luces de un infierno digital. «Señor, su solicitud es denegada. Tiene usted un historial de fraude e impagos de hace 10 años, múltiples cuentas llevadas a juicio, deudas con 3 entidades distintas. Para serle sincero, usted está en la lista negra. No hay un banco en este país que le vaya a prestar ni un centavo». Me quedé mirando la pantalla. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que no escuché lo que dijo después. Era mi nombre, pero era su firma. Era mi futuro, pero eran sus deudas. La humillación fue un ácido que me quemó la garganta. Salí de allí, con el papel del rechazo arrugado en mi puño. Caminé sin rumbo por las calles atestadas de gente, un autómata entre los vivos. El papel en mi mano era la prueba material de que el pasado nunca muere, solo hiberna, esperando el momento perfecto para atacar. La ira, fría y afilada, empezó a reemplazar el shock. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi tía Marta. Alguna noticia, el tiempo corre. Y algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido, fue un crujido sordo y definitivo. El sonido de una cadena que se oxida y finalmente cede. Me detuve en mitad de la acera. La gente se desviaba a mi alrededor. Di media vuelta y empecé a caminar de regreso al hospital. Ya no iba a ver qué se podía hacer. Ya no iba a buscar soluciones. Iba a poner un punto final. El pasillo que llevaba a la unidad de cuidados intensivos era largo y blanco. Cada paso resonaba con una finalidad terrible. Me detuve frente al cristal de su habitación. Allí estaba él, un bulto frágil bajo una sábana blanca, enredado en un nido de cables y tubos. Los monitores pitaban con un ritmo constante, el metrónomo de su vida prestada.
Por un instante, la imagen de mi verdugo reducido a esa patética vulnerabilidad me confundió. ¿Se puede odiar a algo tan roto? Sí, sí se puede. El odio no es por lo que es ahora, sino por lo que hizo entonces. Entré. El olor a enfermedad era abrumador. Abrió los ojos y en ellos vi un destello de pánico, de esperanza. Su voz era un susurro rasposo, interrumpido por el silbido del oxígeno. Javier, hijo, perdóname, jadeó. Un perdón. 10 años tarde y a las puertas de la muerte, me quedé en silencio. Mi rostro, una máscara de piedra. Lo hice, continuó, buscando aire. Lo hice para forjar tu carácter, para hacerte fuerte. El mundo es duro y tenías que aprender. La excusa. La misma y jodida excusa que había repetido como un mantra mientras me hundía. Ahora es tu oportunidad. Demuéstrame que eres un buen hijo. Sálvame. La manipulación, tan descarada, tan intrínseca a él que ni la muerte inminente podía purgarla. Y la ira que había estado gestándose en mi interior durante una década, finalmente encontró una voz. ¿Hacerme fuerte? Mi voz sonó extraña, metálica. Lo conseguiste. Me hiciste tan fuerte que aprendí a vivir sin ti. Me hiciste tan fuerte que... dormí en mi coche durante 3 semanas porque tu lección me dejó en la calle. Me hiciste tan fuerte que sobreviví al fraude, a las deudas, a la vergüenza. Me hiciste tan fuerte que reconstruí mi vida desde las cenizas que tú dejaste. Me incliné sobre su cama, mi cara a centímetros de la suya, obligándolo a ver la dureza que él mismo había creado. La lección funcionó, papá. Soy lo suficientemente fuerte como para dejarte afrontar tus consecuencias. Salí de la habitación temblando, no de tristeza, sino de una rabia pura y liberadora. Me derrumbé en una silla de la sala de espera, intentando controlar el temblor de mis manos. Apenas había recuperado el aliento cuando mi tía Marta y 2 de mis tíos me rodearon, sus rostros desfigurados por la furia. ¿Qué le has dicho?, gritó mi tía. Sus constantes se dispararon, casi le provocas otro ataque. La culpa, como siempre, rebotaba en él y aterrizaba en mí. Hablaremos de esto en casa, sentenció mi tío Ricardo, el patriarca autoproclamado. Esta noche, todos, no era una invitación, era una citación, un juicio. Sabía perfectamente que no iba a ser una conversación, iba a ser una emboscada. Esa tarde, mi apartamento ya no se sentía como un santuario, sino como una trinchera. Revisé viejas fotos, buscando algo, cualquier cosa, un recuerdo que justificara la misericordia. No encontré nada, solo imágenes de un hombre que sonreía a la cámara mientras, fuera de plano, firmaba la sentencia de su propio hijo. Decidí ir a la reunión, pero no para defenderme ni para ceder. Iba a terminar la guerra. La casa de mi tía olía a ambientador de canela y a resentimiento rancio. El salón estaba lleno. Todos los coches estaban allí. Al entrar, un silencio tenso cayó sobre la sala. 20 pares de ojos se clavaron en mí. Un tribunal familiar en pleno. Me senté en el único sillón vacío, el banquillo del acusado, y esperé. Mi tía Marta empezó, su voz temblando con una indignación ensayada. No podemos creer tu egoísmo, Javier. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, tu padre se está muriendo, ¿y tú le das la espalda? No le he dado la espalda, respondí con calma. Simplemente no voy a prenderle fuego a mi vida para mantenerlo caliente a él. Mi tío Ricardo intervino, con su tono de hombre de negocios condescendiente. Seamos pragmáticos. Esto no es personal, es una crisis. Tienes activos, tienes un buen trabajo. Vende el apartamento, pide un préstamo personal a quien sea. Es una inversión en la familia. Una inversión, repetí, saboreando el absurdo. Igual que la inversión que él hizo con mi futuro, fue mi primo Carlos, un tipo que a sus 35 años todavía vivía de sus padres, quien asestó el golpe más bajo. Vamos, Javi, sé realista, dijo con una sonrisita socarrona. Vendes el apartamento, te mudas a uno más pequeño por un tiempo. Al fin y al cabo, no tienes a nadie para quien conservarlo, ¿verdad? Ni esposa, ni hijos. Escuché en silencio. Escuché cómo planeaban mi futuro financiero, cómo desmantelaban mi vida para tapar los agujeros de la suya. Ninguno, ni uno solo, mencionó mi sacrificio pasado. Era un borrón en la historia familiar, un inconveniente que era mejor no recordar. Escuché cómo me llamaban egoísta, frío, desalmado. La estocada final, de nuevo,
Vino de mi tía. Es que no lo entiendo, Javier, dijo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. A veces pienso que en el fondo de tu corazón deseas que tu padre se muera. Y en ese instante, en medio de esa farsa de moralidad, lo vi todo con una claridad absoluta. No querían salvarlo a él. Querían salvarse a sí mismos de la carga de la responsabilidad. Y yo era el sacrificio perfecto. Me puse de pie con una calma que los descolocó. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio expectante. Tenéis razón en una cosa, dije, mi voz resonando en la habitación cargada. Deseo que las consecuencias de sus actos finalmente lo alcancen. Ya pagué sus deudas una vez. Destruyó mi vida una vez. No volverá a pasar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Los gritos, los insultos, las acusaciones de monstruo y egoísta me siguieron hasta el coche, pero eran solo ruido. Por primera vez en mi vida, el silencio en mi coche no era de soledad, sino de paz. Una paz irrevocable y terrible. Las semanas que siguieron fueron silenciosas. El teléfono no sonó. Ningún mensaje. Fui excomulgado. El aislamiento, que antes me aterraba, ahora era un bálsamo. Un día, en el trabajo, mientras revisaba los planos de un rascacielos, una estructura perfecta de acero y cristal diseñada para soportar cualquier tormenta, me di cuenta de la ironía. Podía calcular las tensiones y las cargas de un edificio de 50 plantas, pero no podía soportar el peso de mi propia familia. Quizás no se trataba de soportarlo. Quizás se trataba de saber qué vigas cortar para salvar la estructura principal. La calma era extraña, como el aire quieto después de un huracán. Hasta que un martes por la mañana, el teléfono sonó. Era mi tía Marta. Me preparé para una nueva andanada de insultos. Pero su voz era plana, vacía de toda emoción. Javier falleció esta mañana. Colgué. No hubo alivio, no hubo triunfo, solo un peso sordo, la certeza de un final que yo mismo había escrito. Me senté en mi sofá durante horas mirando la pared. La guerra había terminado y no había ganadores. Unos días después llegó un sobre por correo certificado. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una nota escueta del abogado y otra carta, sellada, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. Las instrucciones de mi padre, decía la nota del abogado, eran que me la entregaran solo después de su muerte. Sostuve la carta durante lo que pareció una eternidad. ¿Una última manipulación? ¿Un último intento de retorcer el cuchillo desde la tumba? Finalmente, la abrí. No era una justificación, era una confesión. Página tras página, leí las palabras de un hombre admitiendo su cobardía, su adicción, su vergüenza. Describía el día que vació mi cuenta como el punto más bajo de su vida y cómo cada día desde entonces había vivido con el fantasma de lo que me había hecho. La última frase me rompió. La lección que te di no era para hacerte fuerte, era la excusa de un débil. Tu fuerza no vino de mí, sino a pesar de mí. Tuviste razón en marcharte. Y entonces, por primera vez en 10 años, lloré. Lloré con la violencia de una presa que se rompe. No lloré por el padre que había muerto. Lloré por el chico de 19 años que tuvo que morir para que yo pudiera sobrevivir. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó el silencio. Un silencio que ya no era de soledad, sino de paz. Por fin era mío. Ah, la catarsis. Ese pequeño y dulce postre emocional que los humanos se sirven después de un banquete de miseria. ¡Qué espectáculo tan predecible y sin embargo extrañamente fascinante! El protagonista recibe una carta, unas cuantas palabras escritas con la tinta del arrepentimiento tardío, y de repente una década de resentimiento se disuelve en un charco de lágrimas. ¿No es conmovedor? La validación, ese narcótico tan potente, llega justo a tiempo para el cierre de telón. Una absolución póstuma que no le sirve de nada al muerto, pero que convenientemente le permite al vivo dormir por las noches. Un último acto de egoísmo disfrazado de redención. Se habla de fuerza, como si fuera una virtud forjada en el fuego del trauma. Permítanme ofrecerles una perspectiva alternativa. No es fuerza, es simple adaptación. Es el caparazón que crece sobre la herida. El protagonista no se volvió fuerte, se volvió inaccesible. Construyó una fortaleza de orden y silencio, no para mantener el mundo fuera, sino para mantener a sus propios fantasmas dentro. Su decisión final no fue un acto heroico de autopreservación,
sino la conclusión lógica de una ecuación emocional. El coste de salvar a su padre era, sencillamente, un mal negocio. Y ahora, con una carta en la mano, puede reescribir la contabilidad de su dolor y llamarlo cierre. Observo cómo se deleitan con estas historias, cómo asienten con la cabeza y sienten esa cálida oleada de justicia vicaria. Encuentran consuelo en el sufrimiento ajeno porque valida la escala de sus propias y a menudo patéticas tragedias personales. Ven a Javier y piensan, mi familia no es tan mala, después de todo. Es un mecanismo de supervivencia encantadoramente egocéntrico. La empatía como un espejo. Y eso me lleva a una pequeña pregunta para su reflexión nocturna, mientras se arropan en la cómoda certeza de su propia moralidad. Díganme, si la validación solo llega cuando ya no sirve para nada, ¿es realmente una victoria o es solo el eco final en una habitación vacía?